la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, y tiene un fin: que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Esta versión es la Reina Valera actualizada. Nosotros tenemos ahí en pantalla, si sale, 2 de Timoteo 3:16, es la Reina Valera de 1960, la que manejamos, es la que usamos. Y bueno, yo sé que daré cuentas de toda palabra que diga, así que vengo delante de Dios con todo temor. Ok, capítulo 2 de Lucas. Ya estuvimos revisando Lucas un cachito. Vamos al capítulo 2 de este evangelio de Lucas. Este hombre, ¿verdad?, que era muy aplicado en el escudriño, en la investigación. Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, y todo el mundo tenía que ser empadronado. Para que todo el mundo fuese empadronado. Empadronarse es censarse. Aquí en México, y bueno, lo conozco bien porque mi madre trabaja ahí, ¿no?, en el INEGI. Es la empresa que anda censando ahí a la gente, ¿no? O sea, llegan a tu casa y vengo a ver cuántos son aquí. Hoy son 20, hoy son, ¿por qué tantos? Y ya los apuntan ahí, a ver, el perico, el perro, el gato. Mi abuelita y mi tío, es un censo que hacían. Augusto César dijo: vamos a hacer un censo todos los de Israel y todos los míos, y vamos a contarnos. Y Augusto dijo: órale, pues regrésense a su lugar de origen. ¿De dónde son? ¿De dónde nacieron? Regrésense ahí, porque ahí los van a contabilizar. Ahí van a decir cuántas propiedades, cuántos bienes, cuántas vacas, cuántos terrenos, cuántos hijos, y convenía que tú dijeras: tengo una esposa y 3 hijos, porque te restaban ahí del impuesto, ¿verdad? Esto me recuerda un poco a Hacienda. Pero así era. Tú llegabas ahí con el publicano o el que se encargaba de hacer el conteo, y tú le dices: mira, yo soy casado, mira, aquí está mi esposa, aquí vela, ya está embarazada. Ella ya cuenta, ¿no? O sea, y te hacían un descuentito ahí por llegar con tu esposa embarazada. Entonces, el censo del empadronamiento era esto: una contabilización de cada uno y de los bienes de cada uno. Entonces Augusto emitió en aquellos tiempos este empadronamiento. Cada 14 años se tenía que llevar a cabo. Cirenio era gobernador de Siria y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. José entonces, dice aquí, subió de Galilea, dice: vamos a empadronarnos. María estaba encinta, vamos a empadronarnos. Augusto César era el emperador romano en ese momento. Para que Augusto César fuera emperador romano, ese hombre no nació emperador como a veces pasa, ¿verdad?, en los imperios. Este hombre tuvo que luchar bastante para llegar a ser Augusto César. O sea, ese nombre ni siquiera era de él, era de su padre. Pero le asignaron ese nombre por todos los logros que hizo, las batallas que ganó, las ciudades que conquistó y todas las broncas que se echó encima, ¿verdad? Hubo traiciones, hubo de todo para que Augusto fuera puesto ahí como emperador. Entonces Jesús nace en este contexto del empadronamiento, y cuando él va a nacer, la tierra prometida no está en manos de Israel. La tierra prometida está en manos de un gobierno pagano, no judío. Se trataba de Roma, por supuesto. Entonces el mundo esperaba recibir a un Mesías, pero este Mesías era incomparable, era un Mesías redentor, era un Mesías que libertaba, y todos los judíos lo esperaban. Su llegada está rodeada de una serie de eventos extraordinarios. El primero de estos eventos fue este censo, pero este censo mismo fue usado para atraer a Jesús. O sea, él estaba en Jerusalén, pero dice: vénganse todos a su ciudad natal. Y llega Jesús a Belén. Obviamente llega en el vientre de su mamá, María, y llega con su papá, José. En Miqueas 5:2, el profeta está hablando de esta llegada y de este lugar. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, cuando naciera el Salvador,
el lugar ya estaba marcado, ya estaba indicado. Geográficamente ya sabían dónde iba a venir, pero no sabían exactamente el día. María y José tuvieron que viajar 120 kilómetros, aproximadamente 3 días de camino, en burrito, ahí en un animal. Allí iba, ¿verdad?, para llegar a Belén. Isaías 14:24, vamos a echar un vistazo a esta profecía. Isaías 14:24. Ok, dice así: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Está hablando el Señor de que todos los eventos que Él informa, de todos los eventos que Él dice que se van a hacer, se llevan a cabo. Y esta profecía se iba a cumplir del Mesías. Él está avisando, va a ser a mi manera, va a ser en el lugar, en el contexto, en la hora, en el tiempo, en las circunstancias. Dice Dios, se va a hacer como yo lo tengo establecido. En los tiempos de Jesús, muchos sabían que venía el Cristo. Mire, vamos a Mateo 2, del 4 al 6. Mateo 2, del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, versículo 6, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto hace este libertador, este príncipe, va a apacentar a su pueblo como nosotros somos apacentados, hermanos, con su palabra. Él nos habla, Él nos da la guía, nos infunde el aliento, la fortaleza, la sabiduría. Cada vez que venimos aquí a escuchar palabra, el Señor nos está apacentando, nos está dando motivos, razones, formas en las cuales debemos confiar, porque Él vendrá pronto por nosotros. Entonces los escribas sabían dónde sería esta ciudad. ¿Por qué no nació en Dubái? ¿Por qué no nació en París? ¿Por qué no nació en Jerusalén, que era la ciudad más importante del tiempo? Porque el Señor quiso que naciera en esta pequeña ciudad de Belén, un lugar sin mucha gloria. Y vamos aquí al Evangelio de Juan 7, del 40 al 42. Juan 7, algunos debatían de este asunto. Tenían contienda, tenían debate. Entre algunos de la multitud, oyendo estas palabras, Juan 7:40, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea va a venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces los hombres de este tiempo, sabidos de las profecías, pero confundidos a la vez, no daban crédito a este evento. Tenían sus reservas al respecto. Pero las Escrituras se estaban cumpliendo delante de sus ojos, aunque su religión y sus muchos conocimientos les eran estorbo para creer libremente, para entenderlo. ¿Cómo puede ser? Decían unos, pero si es Galileo. Unos decían, pero es Elías. Otros decían, es el profeta. Y otros decían, no, si es el Mesías. Entonces había controversia. Y aquí nos empezamos a estresar un poquito. Lucas 2, del 5 al 6. Aquí empieza el estrés. María sería empadronada. Dice así: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto sí está complicado. Y José andaba corriendo, ¿verdad? Vamos a encontrar el lugar. María, ya viene el hijo. Ay, José, ya apurado José, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Andaba buscando dónde, ya viene el niño. Y en el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito.
No es el unigénito, es el primogénito, porque después del primero venían más todavía. Pero Jesús era el primero, aquel que fue concebido por obra del Espíritu. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, hace que Jesús llegó en este lugar donde no había sábanas de terciopelo, ¿verdad? No estaba muy cómodo, no había en Moisés ahí la cunita sabrosa, calientita, con frazada. No había, era una cuna de paja y le echaron nada más ahí un trapo ahí para que se acomodara María. Su cuna era un pesebre, era un comedero de animales. Pesebre después cambia el sentido, ¿verdad? Eso era nada más un recipiente, ¿han visto los guacales de jitomates? Bueno, algo parecido, ¿no? Así era el pesebre, ¿no? Pero una forma más abierta y le ponían ahí el alimento, ¿verdad? Para los animales. Entonces, esa fue la cuna de Jesús. Cuando nace ahí lo ponen. No había pañales como los de ahora, ¿verdad? Que compras de marca, o si no les pones los de manta de cielo, ¿verdad? Así bien suavecitos. No había, usaban tiras de tela. Agarraban trapos y los hacían tiritas y ahora le está el pañal. Eso le pusieron a Jesús. No había servicios médicos, la pobre María pues ahí como pudo se estaba reponiendo. Hoy en día te alivias, mujer, y pues te llevan tu desayuno en la mañana y tu desayuno en la tarde con tu frutita, ¿verdad? Y ya en la noche tu cena y a dormir. Aquí no había eso. No había servicios médicos, su recuperación tenía que ser sin lujos, sin comodidades. Pero la Biblia dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener la majestuosidad de Dios, el Padre Todopoderoso. Pero el Hijo nace en el vientre de una mujer sencilla, desconocida, un pueblo pequeño que no pintaba mucho, en un establo y envuelto con tiras de trapos. Así vino Jesús, nos dio ejemplo de cómo el hombre debe vivir sencillamente, hermanos, con sencillez. Así tenía que vivir el hombre y así nos dio ejemplo Jesús durante su nacimiento, durante su niñez, durante su madurez y aún en la muerte. No vemos a Jesús como en una familia acomodada, con todas las cosas a la mano, los Richelieu, ahí vienen los Richelieu, ahí viene Jesús. No era así. Él tenía sus carencias, su padre era carpintero, que era un buen oficio y alcanzaba para salir adelante, pero no lo vemos a él que tuviera ropas finas ni delicadas. No vemos a Jesús celebrando fiestas. Véngase a la fiesta, muchachos, como hacemos un cumpleaños, compramos el pastel, el pozole y ya está la fiesta, ¿verdad? Ya se armó. Pero aquí no habla de que Jesús celebrara su cumpleaños, ni siquiera tenía un día propio para él. Pero ¿cómo no? Si ahí está el 25 de diciembre. Pues no precisamente, ¿verdad? Tenemos que investigar y el jueves explicaron bien que todo este proceso de establecer una fecha como lo es el 25 no es un día realmente oficial, reconocido en la historia. Se estimula que entre septiembre y octubre nació el Salvador. Y tú te puedes preguntar, ¿de verdad será el 25 si así fuera? Pero el 25, amados, no andan paseando una estatua de Jesús como el 28 de octubre, ¿verdad? De San Judas Tadeo, ya llevan al San Juditas y se va zarandeando, ¿verdad? Y lo llevan y le van cantando, ahí lleva a San Juditas. Y todavía desde el 20 de noviembre en la ciudad de Torreón empiezan a llevar a la Virgen María, ¿verdad? Ahí la llevan, ahí la traen. Tradiciones, costumbres de hombres. Pero yo nunca he visto que agarren una estatua de Jesús y la lleven. A excepción por allá del famosísimo Cristo Negro que lo pasean, ¿no? Pero aquí no provoca caos que vengas ahí, que lleven a una estatua de Jesús y que todos le van cantando y van echando cohetes. Eso no pasa. El caos se hace por otra razón. Pero de Jesús nadie se acuerda. Nadie celebra en las azoteas. No ves a Jesús ahí. Ves un gordito bonachón. Ves un mono de nieve, ¿verdad? Que se infla y se mueve ahí. Pero no está Jesús en las casas. ¿Quién se acuerda de Jesús? Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. En Mateo 15 lo dice. Muy pocos, amados, se acuerdan del verdadero motivo de la Navidad. La Navidad de Jesús no es recordada como tal. Y tú, a veces, en estas fechas, yo entiendo, te pones triste, ¿verdad? Viene la melancolía a tu vida y te quieres cortar las venas con galletas de animalitos y tus hijos no te hablaron y andas bien deprimido. Ay, no me hablaron mis hijos, andas triste, ¿verdad? Pero no son así las cosas. ¿Qué hicimos nosotros, amados, para merecer que se nos celebre de esta manera, verdad? Cuando Jesús ni siquiera es considerado. ¿Cuándo te diste cuenta que con tus hechos, con tu manera de vivir, tú estás ofendiendo al Señor? Si no fuera porque nace Jesús, no nos hubiéramos dado cuenta nunca, porque nosotros no nos autosalvamos, sino que tuvo que nacer un Salvador, venir del cielo, concebir en una virgen y crecer y nacer dentro del vientre y llevarlo a nacer a Belén para que se cumpliera la profecía y entonces el Salvador comenzara a crecer y pudiéramos tener a quien apelar para salvación de nuestras almas. Pero no nos autosalvamos. Dice la Biblia, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto lo encuentras en Romanos 9:16. Y vamos a Apocalipsis 4:11. Y quiero que leas conmigo que no se trata de ti ni se trata de mí. Nunca ha sido así, siempre se ha tratado del Señor. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Cristo es digno de alabanza y de reconocimiento, amados. Solamente el Señor. Y regresamos aquí a nuestro verso 7 y sigue el estrés. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo puede ser que no había lugar en el mesón? Todo el mundo estaba ahí, sí es cierto. Vinieron al censo a empadronarse, imagínense, todos regresan a su ciudad natal, los que andan allá en Estados Unidos, los que andan en el norte, vénganse, los que son de Acapulco, vénganse para acá, y los que son de allá, váyanse para allá, todos regresando. Y llega Jesús y María encinta y no hay lugar en el mesón para ellos. ¿Puedes entender esto? O sea, en su ciudad natal, con muchos familiares y amigos que le conocen, y estaban allí todos por causa del censo, le pudieron dar posada, ¿por qué no? Ahí estaban todos los amigos, los compadres, los sobrinos. ¿Por qué no ofrecerle un lugar? Vente, primo, hermano, sobrino, tío, papá, hijo, aquí te hospedo, aquí que nazca. Cuando vamos al pueblo, mi primo, vamos al pueblo allá, a Chilapa, la ciudad del pan, del pozole. Y entonces llegamos. Así seamos 50 hermanos, no sé cómo nos meten en la casa. O sea, hay lugar. Y si ahí no caben a la otra, al vecino, al tío, pero nos acomodan a todos. Pero aquí no hay lugar. ¿Por qué no ayudarles? Entonces vamos a recordar un poquito en Levítico 15 una razón por la cual no había lugar. Levítico 15:19. Y aquí está algo muy interesante. Dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Ok. Y el 20 dice: todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Entonces, ¿por qué no le dan alojamiento? Porque era inconveniente, amados. Todo lo que tocare, por causa del derramamiento de sangre, o sea, iba a haber un sangrerío ahí por el nacimiento del niño. Todo se iba a contaminar. Solo había un lugar donde pudieran estar ellos apartados
y que no hubiera ningún problema, y eran los establos. Y ahí fue José con María. La palabra pesebre significa también establo. Primero fue una cunita, ¿verdad? Pero después cambia a un sentido más amplio, porque ahora representa un lugar completo, el establo. Entonces Cristo nació en un lugar entre vacas y becerros, asnos, ovejas, pero este escenario solamente era una muestra del mundo al cual llegaba Jesús. Jesús estaba llegando a un lugar marcado por el egoísmo, donde dices, primero yo y después yo. Jesús llegó a ese mundo y la gente dice, ¿verdad? Todavía hoy, ¿qué me importa tu vida? O sea, lo que quiero es yo ser feliz. O sea, yo voy a seguir con mis vicios, déjame con mis amantes, tu vida no me importa, mi vida de pecado yo la quiero continuar, así soy feliz. Este mundo me gusta, haz lo que te haga feliz. Y así andamos caminando. Pero yo no diría que todo me hace feliz. Hemos visto personas, y la semana pasada lo vimos en Tribu, personas que de niños son hermosos. O sea, güeritos así, mi angelito, pero hoy de grandes ya no tienen ni dientes por causa del pecado, hermanos. El pecado destruye. El pecado es destructivo. Y vemos a la niña, ¿verdad? ¿Y cómo baila mi niña? ¿Cómo se mueve mi niña? Pero ya de grande, ¿verdad? Casi sin ropa, amados. Con la cara deformada, ¿verdad? De cirugías, de drogas, de vicios, de una vida perdida. Todo ha cambiado, porque le dejaron que sea feliz, que haga su vida feliz. Pero esa no es la felicidad que ofrece el Señor, es la felicidad que ofrece el mundo. Debemos tener cuidado con los jóvenes que tenemos, con los niños. Los estamos perdiendo. Atesoremos sus vidas. Cuando tengan 80 años tienen que parecer como de 80 años. No que cuando tengan 30 parezcan como de 50, hermanos. Tenemos que cuidarlos, porque el mundo enseña estas cosas. Entonces, cuando Jesús llegó al pesebre, llegó a un lugar de constante sufrimiento. Y no hablo específicamente del pesebre, sino de todo lo que conlleva el mundo, lleno de pecado, y todos queremos tener paz. Pero sin la Navidad, sin la natividad de Cristo Jesús. Queremos tener una Navidad a mi manera. Muchos de los que aquí estamos, y estoy viendo a uno ahí, Jerry, no tendríamos ni siquiera esperanza de vida ni paz, ni un sentido hacia dónde dirigirnos, si no fuera porque Cristo nació, hermanos. Gracias a que llegó el Mesías. Y ahora, a veces estamos un poco cargados. Porque en este mundo hay muchas aflicciones, hay cargas, y parece que el tormento no pasa. Hay sufrimientos, y tú cierras los ojos y dices, quisiera no abrirlos nunca más, porque la carga es muy pesada. Pero Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar, dijo Jesús. Podemos descansar en Él todo lo que traemos. Papá, ayúdame, no puedo solo, levántame, Señor, mis fuerzas no son suficientes, te entrego mis cargas, Dios. Jesucristo dice, conmigo vas a descansar, dame tus cargas, hijo. Yo te voy a consolar, yo te voy a dar la fortaleza. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el Señor del descanso. Aún en la tempestad, aún en las tinieblas, tú puedes estar tranquilo, descansado, confiando en el Señor, de que esto va a pasar. Pero el Señor es eterno y Él no va a pasar, y a esa eternidad vamos a estar un día con Él y nos vamos a gozar. Ahorita Él nos va a levantar, Él nos va a fortalecer para tolerar estas cargas.
Y continuamos el estrés, aquí en Lucas 2:8. Aquí el acontecimiento cambia un poco, ¿verdad? Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores vigilaban todo el tiempo, hermanos. Bien aplicados los pastores. Vigilias de 6 a 9. Vigilia de 9 a 12, vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana y vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Vigilia tras vigilia, 4 vigilias había. Y aquí dice el versículo 9, se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: ¡Hey, no temas! Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, pastores, entérense, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está avisándoles el Señor por medio de ángeles. Escuchen bien, les dicen: esto os servirá de señal, pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso ver esto! Este espectáculo en la bóveda celeste, ver todo este escenario de ángeles alabando al Señor. No puedo imaginarlo. Los pastores en el 15 sucedió que los ángeles estaban ahí y ellos se quedaron pasmados, se quedaron extasiados, y unos se decían a otros: ¿viste? ¿Sí lo viste? ¿Sí viste lo que yo vi? Sí lo vi. Vamos pues para Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron el 16, apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Miren, nos apareció un ángel y nos dijo esto que está pasando aquí, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué pensaría María? Este hijo hermoso ha venido a salvar al mundo, y cuando llegue el tiempo de mi hijo, será perseguido, será despreciado y será quebrantado. Y en el 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación de Dios! ¿A quién se reveló Dios, hermanos? A los pastores. Gente sencilla, gente humilde. En la tradición judía, un pastor, hermanos, era la persona más rechazada social y religiosamente, porque para un maestro de la ley, un pastor era casi como nada, pues. No podían cumplir la ley, era gente del vulgo, sin letras, sin preparación, indoctos. Estos no califican, decían los norteños fariseos. Aquí me salió lo norteño. Pero a esto se manifestó el Señor con su gloria y les anuncia por medio de sus ángeles: vino el Salvador, y les anuncia a ellos y ellos empiezan a creer. Qué gran privilegio haber escuchado este anuncio de paz, de redención para todo aquel que quiera creer y recibir que Jesús es el Salvador que vino a servir y que dio su vida en rescate por muchos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es anunciado a ellos primeramente. Se necesita un corazón sencillo para recibir el reino de los cielos, amados, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a estos humildes pastores. Y si tenemos ese corazón humilde, el Señor nos dará gracia. Este es extraordinario. El Señor nació de una manera sencilla. Precisamente buscó gente muy humilde como estos pastores, de quien nadie se podía jactar y decir: ese es mi amigo, ese pastor allá, el que pastorea en Lomas Verdes, ese es mi camarada, ese es mi amigo. Nadie quería decirlo.
Les daba pena decir, ay, yo tengo un primo que es pastor. No, cállate, no digas. Nos quemamos. Pues eran de lo peor. Nadie se ufanaba a decir, es que el pastorcito del rebaño allá de la garita es mi amigo, es mi sobrino. Nadie podía decir algo así. Ser pastor era muy denigrante, ni digas, ni lo mencionaras, porque todos se iban. No, está aquí no hablando de pastores, vámonos ya. Se iban. Entonces, algo que tenemos que rescatar de esto pasaje, número 1, su venida a este mundo de Jesús fue históricamente comprobable. Hay registros históricos de todo esto que estamos hablando. No hace un enfoque espiritual 100%, solamente mencionan hechos, situaciones, contexto, gente que andaba ahí en los tiempos de Jesús. Hay un registro. Jesús fue una persona real y fue evidente que la misma historia lo mencionó. Aunque hay muchos historiadores, ¿no? Y algunos difieren, pero la mayoría concuerdan. Está Josefo, está Cornelio, son historiadores del tiempo y narran mucho de estas cosas. Y número 3, Cristo viene de la forma más sencilla al mundo. Él llega humilde para anunciar a los hombres la virtud más grande de que Dios es amor. Así llegó el Señor, sencillito y amoroso. El evangelio del Señor Jesucristo es muy simple. Enseña al Señor con amor y que por amor las almas han de ser salvas. Él necesita ser sincero con nosotros. Él nos quiere decir la verdad y la verdad nos va a hacer libres, dice el Señor. Un corazón soberbio, amados, un corazón soberbio y religioso no escucha. Por eso la importancia de esta sencillez. El corazón soberbio no entiende, no recibe y nunca crece. Siempre está en el mismo nivel. No importa que el mismo Jesús venga y le predique, que se le manifestara a Cristo en toda su gloria y viniera y le predicara, no se convierte. Porque un soberbio necesita disponer su corazón, su vida, su mente, todo su ser para poder recibir las verdades del evangelio. Y esto nos anima a seguir predicando como iglesia, como siervos, como miembros de la congregación. Vamos aquí a Mateo 26. Mateo 26. Ya estamos en la recta final. Y vamos a ver una actitud de alguien que se resiste a la luz. Alguien que está en tinieblas. Alguien que escucha, pero como que no oye. Alguien que puede ver, pero como que es un ciego. Mateo 26, del 59 en adelante. Vamos a ir avanzando en esta serie de hechos de la vida de Jesús. Ya cuando Jesús arranca su ministerio, ya cuando Jesús está terminando el ministerio. Razón por la cual Él nació y vino e hizo y predicó. 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. O sea, buscaban a alguien, un palero ahí que dijera, Él es. No lo hallaban, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero no le pegaban. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada, Jesús? ¿No dices nada a lo que te está diciendo este hombre? Están testificando contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte.
Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban y diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te está golpeando? Eran muchos los que le estaban pegando, no podían. El Señor, aunque supieran, no decía nada ya. Lo estaban agrediendo. Luego le llevaron a las autoridades romanas, porque los muchachos no se querían manchar las manos con sangre. Dicen que lo maten otros. Nosotros no podemos, estamos en la Pascua. Y ahí van con Pilato. Mateo 27, 22. Pilato le dijo: ¿qué pues sabe de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo, sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal hecho este hombre. Pero ellos aún más gritaban: sea crucificado. Y en el 27 los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, ¿se imaginan? Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: ¡salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto estaba ocurriendo para que tú o yo tengamos una Navidad verdadera. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. 41. De esta manera también los pastorcillos de la región, no, ¿verdad? ¿Quiénes? Los principales sacerdotes, gente con un puesto importante, y escarneciéndole los escribas, gente con mucho conocimiento de las escrituras. Y los fariseos y los ancianos, personas muy religiosas, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aunque muchos de ellos vieron milagros y escucharon de su viva voz enseñanzas del Señor, no creyeron y todavía buscaban señal. Versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dijo, y lo podemos ver en otro evangelio: consumado es. Y entregó el Espíritu, su obra completa. No se necesitan más sacrificios, la obra está completa. No más rituales, no rezos, no peregrinaciones, no velas ni altares para el Señor, porque su obra se completó en la cruz. No hay nada más que hacer ni que caminar. Y he aquí el velo del templo. Muere el Señor y el velo del templo en el 51 se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto representa que ahora tenemos un libre acceso al Padre por medio de Jesucristo. También dice: y la tierra tembló. Significa que delante del Señor nadie puede estar de pie, hermanos. Y las rocas se partieron. Son los duros corazones quebrantados por Dios, llevados al arrepentimiento. Eso hace su palabra en nuestras vidas cuando se nos predica. Nos quebranta el corazón de piedra que tenemos, duro, incircunciso.
Dice adelante, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es una señal de que todos aquellos que muramos en Cristo vamos a resucitar juntamente con Él cuando venga por su iglesia. Nosotros nos vamos con Él. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es la evidencia de que una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a pasar de los sepulcros a la vida, hermanos. De las tinieblas a la luz. Él es la luz. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y esa es la muestra fehaciente de que a los suyos vino y los judíos no le recibieron, pero a los que sí le reciben y a los que creen en su nombre les son llamados, hechos hijos de Dios. Y esos somos nosotros, los hijos de Dios. Para poder recibir estas cosas que vienen de los cielos, que vienen de arriba, es necesario que Él crezca en mí, pero que yo mengüe, hermanos. No puedo ser yo mayor que Él, tengo que menguar para que Cristo pueda hacer una obra en mí. Las personas celebran hoy la Navidad, hacen fiestas con música, con alcohol, con vestidos elegantes, parrandas. Eso no es la Navidad. La Navidad nos lleva a pensar qué significa la venida de Cristo al mundo. Nosotros tenemos que pensar en que estamos agradecidos por la salvación de Cristo. Debe eso estar latente en nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a vivir una vida que glorifique al Señor. Vamos a dar buen testimonio, vamos a caminar con el Altísimo, vamos a vivir a la sombra del Omnipotente, vamos a estar de pie delante de Él, esperando que Él regrese, mirando a los cielos tal vez, cuando Él venga y la trompeta suene. Mi deseo para ti esta Navidad, hermana, hermano, es que el Señor de toda gloria y toda honra, de toda alabanza, nos conceda sencillez, humildad, necesidad de Él, esperanza y fe que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. La Navidad de Jesús significa que acercándose Cristo a tu vida, tú le puedas recibir y entonces puedas vivir con Él a sus pies por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has traído esta mañana, esta tarde, Señor. Papá, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Papá, el propósito de tu Navidad y la Navidad que tú nos has enseñado, la Navidad en la cual tú te manifiestas, Dios, no tiene nada que ver con la forma en que el mundo la celebra, Señor, sino tiene que ver con una vida de obediencia a ti, bendito Padre, de reconocer que tú viniste a este mundo, Señor, y tú diste tu vida en sacrificio por los pecados de la humanidad, Señor, y a veces hemos estado viviendo y celebrando Navidad como si fuera cualquier cosa, Dios. No pensamos en ti, Señor, cuando nos sentamos en la mesa y provees el alimento, Dios. Comemos, pero a veces no recordamos que si no fuera por ti, Señor, no habría provisión, porque tú eres el que provee todas las cosas, Dios. Si no fuera por ti, viviríamos una vida de ansiedad, acongojados y presionados, Señor, por las cosas de este mundo. Pero en ti tenemos el descanso, Señor, en ti tenemos luz, en ti podemos ver claramente
cuál es el propósito de nuestras vidas y hacia dónde vamos, Señor, cuando estamos caminando contigo, Padre. Cuando hemos andado, Señor, como si esta Navidad solamente fuera un día más. Y no solamente queremos celebrar Navidad, el tiempo que viene, un día, Señor, queremos celebrar todos los días. Queremos venir delante de tu trono de la gloria todos los días a tus pies y abrazar tus pies, Señor, y entregar nuestras vidas y entregarte nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, papá, nuestros pecados delante de ti, Señor, porque tú has prometido que si venimos delante de ti, Señor, y te entregamos nuestros pecados, tú nos perdonas, Dios. Tú eres un Dios que perdona. No tenemos que hacer ningún ritual. No tenemos que ir de rodillas a ningún lugar. Solamente aquí mismo, en mi lugar, yo puedo buscar tu rostro, Señor. Y tú inclinarás tu oído si yo tengo un corazón contrito y humillado delante de ti. Quita de mi vida, Señor, toda soberbia, toda vanagloria, toda dureza de mi corazón, toda religiosidad, Señor, todo aquello que no viene de ti, quítalo, Dios. Te lo suplico, te lo ruego, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir piadosamente. Esta Navidad, Señor, yo quiero pensar en ti más que otros días, y que pueda yo revisar mi vida y reconocer que te he fallado, Dios, que he faltado a tu palabra y que te he ofendido. Ayúdame, Señor, a darte toda la gloria y la honra y la alabanza. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque has hablado en nuestras vidas, Señor, porque tú estás trabajando en nuestros corazones, y es tu palabra la que nos da el crecimiento. Te bendecimos y te alabamos en este día y todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.